Buenos días, buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente. Hoy yo soy John y en el video de hoy les traigo un tutorial sobre las ventajas en Enlisted. Este es un tema bastante profundo e importante, por lo cual les recomiendo que vean el video hasta el final, ya que esto les va a servir de mucha ayuda jugando. Y sin más dilación, empecemos con el video. Ok, como primer punto repasemos qué son las ventajas. Bueno, las ventajas son habilidades pasivas que le podemos poner a nuestros soldados para mejorar su rendimiento en batalla. Y existen tres tipos de ventajas: ventajas de velocidad, vitalidad y manejo de armas. Cada ventaja puede o no costarnos puntos, y si no nos convencen las ventajas que le colocamos a un soldado, perfectamente las podemos eliminar sin perder las órdenes las cuales usamos para mejorar a nuestro soldado y obtener más ventajas. Aunque si hacemos esto tendremos que volver a subir al soldado de nivel para volver a equiparle esa misma ventaja que le quitamos, o simplemente podemos usar cartas de subida de nivel de soldado que obtenemos en el pase de batalla. Esto sería lo básico sobre qué son las ventajas. Ahora, como segundo punto, veamos cómo podemos mejorar a nuestros soldados para poder ponerle más ventajas. Bueno, primero, un soldado que empieza a rango 1 solo puede tener una ventaja más la ventaja que este soldado tiene de base dependiendo de qué clase de soldado sea. Para poder equipar a nuestros soldados con más ventajas, primero debemos subir de nivel al escuadrón donde pertenece tal soldado en el apartado de mejoras del personal, el rojito. Una vez hecho esto, con las órdenes de bronce de soldados que ganamos jugando y también haciendo misiones diarias, podemos mejorar a nuestras tropas subiéndolas de rango. Mientras más rango sea el soldado, más ventajas le podemos tener. Y un soldado puede tener de máximo el rango 5, para poder ponerle 5 ventajas, combinadas entre los tres tipos de ventajas que existen. Como mencioné, ventajas de velocidad, de vitalidad y de manejo de armas. La que nosotros queramos dependiendo de cómo queramos usar al soldado. Y dependiendo del soldado, este va a tener ciertos puntos de base distintos distribuidos entre los tres tipos de ventajas. Como tercer punto, veamos cómo obtener las mejores ventajas para nuestros soldados y cuáles son. Primero, cuando un soldado tiene en sus tres tipos de ventajas 5 puntos de base, esto significa que al subirlo al rango máximo, o sea rango 5, obtendrá de manera asegurada los puntos suficientes de cada ramo para optar con las mejores ventajas que este soldado tenga a su disposición. Como por ejemplo, si el soldado tiene de base 5 puntos en vitalidad, eso significa que al subirlo al rango 5, pues superará o llegará justo a los 16 puntos, que justo con 16 puntos puedes optar a la mejor ventaja que te ofrece el apartado de vitalidad, que es 35% más de vida, que es una de las mejores ventajas que hay. Por lo cual esto significa que el soldado que no tenga los 5 puntos en alguno de los tres tipos de ventajas que hay, ya sabemos que al subirlo al rango 5 no alcanzará el puntaje necesario requerido para el tipo de ventaja el cual este no tenga de base los 5 puntos. Así que hay que priorizar tener soldados que de base tengan 5 puntos en todos sus tipos de ventajas. Como saben, los soldados tienen clases distintas, además de una ventaja base única, y cada una empieza con puntos base diferentes y tiene ventajas distintas que lo diferencian del resto. Por ejemplo, el ingeniero tiene una ventaja que los soldados tanquistas no tienen y viceversa. Pasa lo mismo con las ventajas bases. Por ejemplo, el soldado de infantería 2 puede tener una ventaja base distinta que el soldado de asalto. ¿Y cuáles serían las mejores ventajas que le podemos poner a nuestros soldados? Bueno, esto varía, porque como mencioné, cada clase puede tener unas ventajas top diferentes que igual les pueden ser útiles. Por ejemplo, hay que revisar y ver cuáles son las ventajas top que le podemos poner a nuestros tanquistas y las ventajas top que le podemos poner a nuestros soldados de lanzallamas. Pero las ventajas que generalmente son muy útiles son como por ejemplo el 35% más de vida, que lo obtenemos con 16 puntos de vitalidad, el 100% más de ataque cuerpo a cuerpo, pero esto depende si nuestro soldado puede llevar un arma con bayoneta o no, el 100% más de energía, que lo obtenemos con 7 de vitalidad, pero si vamos por el 100% más de energía, ya no podremos obtener el 35% más de vitalidad. También está en las ventajas de velocidad el 75% de velocidad en el uso del botequín, es muy bueno. También está 20% de velocidad apuntado con el arma, este es bastante bueno, que requiere 12 puntos de velocidad. Y también el máximo de velocidad, que es el 15% más de velocidad de carrera, que lo obtenemos con 16 puntos en las ventajas de velocidad. Estas serían las ventajas base que le funcionarían a todo tipo de soldados, pero como dije, también algunos soldados, como por ejemplo el ingeniero, si no me equivoco, tiene una ventaja de vitalidad que le permite tener más materiales para poder construir muchas más cosas. Así que eso ya es cosa de ir investigando y cuáles son las mejores ventajas para cada soldado. Y si te gustaría ver cómo ganar más partidas en Enlisted, te recomiendo que veas el video que va a aparecer justo ahora en tu pantalla.